¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Ya está casi terminando enero, todo parece ir tan rápido. Y el tema de hoy es un tema que también nuestros auditores nos han estado pidiendo que se pudiera analizar acá en la entrevista de Nicole Rodríguez, y tiene que ver con la delincuencia, con el avance del crimen organizado, con esa sensación que tenemos hoy todos los chilenos de inseguridad, de no sabemos si cambiar los hábitos porque pareciera ser que a lo mejor algunas horas del día se hace más peligroso salir. El punto es que todos los indicadores, tanto de narcotráfico, crimen organizado, algunos delitos como incluso secuestro que en nuestro país no conocíamos de una manera habitual, van al alza. Todo esto lo queremos entender y para eso estamos con Cristian Yarbar Garrido. Él es subcomisario en retiro de la PDI. Hola Cristian, ¿cómo estás? Gracias por estar hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez. Hola Nicole, gracias por la invitación. ¿Sabes que me pareció interesante conocer tu mirada desde afuera? Porque muchas veces cuando hacemos entrevistas a personas que están en el día a día, por ejemplo, a un comisario de la PDI o bien a un fiscal en ejercicio, no es tanto lo que pueden contar muchas veces. Entonces, me pareció tremendamente interesante ver tu mirada, conocer qué es lo que nos puedes aportar con respecto a este tema ya desde afuera de la PDI. Pero antes, si me lo permites, yo necesito también recordarle a todos quienes ven la entrevista de Nicole Rodríguez que se tienen que seguir suscribiendo en YouTube, por ejemplo, en suscribirse y en esa campanita que además les alerta y les avisa que hay una nueva entrevista para poder sumar más y más auditores a este periodismo que tratamos de hacer. Siempre lo recuerdo y siempre lo refuerzo: periodismo independiente, tratamos de hacer un periodismo con datos, con antecedentes para poder comprender esta compleja actualidad. Y también escríbanme a nicolperiodistachile@gmail.com, no solamente sus opiniones, sus comentarios, sugerencias, sino que también para quienes quieren conocer los valores de los auspicios y así nos pegan una manito para poder seguir subsistiendo, así como lo hace, por ejemplo, Master Cook Casinos, servicios gastronómicos. Es una concesión de casinos de alimentación para empresas con una especialidad particular: comida in situ. Con Master Cook su empresa obtiene esa comida de mejor calidad, con ese sabor a comida de casa. Eso es lo que quieren los funcionarios, no un casino muy frío con esa comida que no sabe a nada. Bueno, Master Cook, ellos se impusieron como objetivo entregar esa comida de calidad que aumenta la satisfacción de los empleados y los funcionarios de su empresa, y a la vez eso ayuda al bienestar de sus colaboradores. Además, cuenta con esa particularidad que tienen las empresas que les va bien, que sus dueños están constantemente visitando y revisando lo que están haciendo sus concesiones de casino. Por algo a algunas personas les va bien y a otras no. Acá eso hace una diferencia. Master Cook Casinos, su trabajo es como almorzar en casa. www.mastercook.cl, y también les escribe a ventas@mastercook.cl. Me han preguntado, bueno, ¿tiene que ser muy grande la empresa? No, no tiene que ser muy grande. Contáctelos y pregúnteles qué es lo que hacen y qué necesita usted, en particular con el servicio de alimentación. Y por último, Cristian, ya voy contigo, pero también te quiero contar de otro auspiciador que es Oxinova. ¿Y qué es lo que hace Oxinova? Bueno, Oxinova lo que hace es eliminar los malos olores, no esconderlos, no tratar de camuflarlos con esos olores de spray o incienso. Hasta a veces uno prende un fósforo para que se vayan los malos olores. No, esto estamos hablando de que Oxinova corta de raíz los malos olores. Es una solución natural, ecológica y definitiva, porque esto viene de una investigación que se hizo, y entonces en ese sobrecito con polvo viene una tecnología fabricada en Estados Unidos que trabaja a través de bacterias benéficas aeróbicas que elimina las enzimas y las bacterias que producen el mal olor.
no las esconde, sino que más bien las elimina. Esto sobre todo para quienes están saliendo a veces a sus segundas viviendas o arrendaron por allá por el campo, por cerca de la playa, y esas habitaciones o esas casas todavía tienen a veces pozos sépticos o mal olor. Bueno, elimínenlo y simplemente llevando este sobrecito que parece un jugo en polvo o una vitamina C, y usted lo echa en un recipiente con agua y eso se vierte sobre el alcantarillado o sobre donde está emanando los malos olores. No es peligroso de manipular, no necesita que sea simplemente un adulto que sepa manipular esto, cualquiera de la casa lo puede hacer de una manera muy fácil y segura. Oxinova.cl es la única manera de comprar estos productos es entrando a la web. Ahora sí, Cristian, nos vamos con este tema. Todos los indicadores, como lo decía, demuestran no solamente que el crimen organizado y que los delitos van al alza, sino que también hay otra dimensión y que tiene que ver con la sensación de las personas. Les puedo leer una infinita cantidad de encuestas, pero la última me voy a referir a la que leí hace 2 días de feedback que decía que el 83% de los chilenos dice que la delincuencia afecta a su vida. 8 de cada 10 personas. Es una cifra altísima y el tema es que no estábamos acostumbrados. Creíamos que éramos un oasis en América Latina. Cristian, vamos a comenzar de inmediato. ¿Por qué está pasando esto? Sí, mira, Nicole, acá, bueno, obviamente los indicadores así lo informan, ¿verdad? Lo que ha subido. Si hablamos de la criminalidad, y te puedo contar un poco de mí antes de empezar mi introducción, voy a cumplir 30 años en la seguridad pública y privada. Yo después me dediqué al área de seguridad privada, entonces siempre estoy en coordinación con las policías. Pero no veíamos este índice de criminalidad hace 5 años atrás. ¿Por qué? Porque hace 5 años atrás, cuando una persona cometía un homicidio, por ejemplo, la policía sabía quién era, lo teníamos identificado, lo teníamos individualizado, sabíamos quién era el victimario y si tenía alguna relación con la víctima. Y hoy día las encuestas, como tú bien lo señalas, no lo digo yo, sino que también lo ha hecho la PDI, lo ha hecho la Fiscalía, que el 51% de los homicidios hoy día en Chile no tienen un victimario que está individualizado. Y eso es muy grave, o sea, no sabemos quiénes son las personas que han cometido un homicidio porque no están individualizados, ingresaron por paso no habilitado a nuestro país, no tenemos un nombre, no tenemos un apodo y hace mucho más difícil la captura de esta persona para las policías. Ya, entonces, Cristian, déjame entender que tú me dices que el 51% de los homicidios no sabemos quiénes lo hicieron o quién fue el delincuente o el asesino. Entonces tengo que hacer la relación directa con el ingreso irregular a nuestro país. Es decir, ¿esa cifra está relacionada directamente con la migración? Sí, mira, efectivamente, cuando hablamos, claro, de inmigración irregular, efectivamente tenemos un problema grave en nuestra macrozona norte, ¿verdad? Que es el ingreso por donde están ingresando estas bandas criminales. Cuando nosotros hablamos de bandas criminales, hemos hecho un estudio muy profundo de ello, ¿verdad? Tenemos 3 organizaciones criminales que están operando en Chile, que lo han dicho las autoridades, que están reconocidas. Una de ellas es el Cartel de Jalisco, Nueva Generación, el Tren de Aragua, ¿verdad? Y el Cartel de Sinaloa. Y no es que ellos hayan entrado ahora en nuestro país. El 2018, Nicole, se hizo una incautación de alrededor de 600 kilos de cocaína en el puerto San Antonio proveniente desde México y que tenían estrecha relación con el cartel de Sinaloa. ¿Quién es el cartel de Sinaloa? Un cartel ligado al Chapo Guzmán, a su familia, ¿verdad? Incluso uno de los familiares del Chapo Guzmán detenido actualmente en Estados Unidos, que incluso México está pidiendo su extradición, ¿verdad? Detenido en nuestro país. Entonces, en 2018 ya teníamos antecedentes. El fiscal nacional de esa época llama a una Junta Nacional de Fiscales, ¿verdad? Donde se hace una reunión de que estaban llegando los carteles internacionales a Chile. Y posteriormente, Nicole, en el mismo puerto San Antonio se incautan alrededor de 800 kilos de marihuana creepy proveniente ¿de quién? Del cartel de Jalisco Nueva Generación. También un cartel mexicano, ¿verdad? Ligado a Nemesio Segura, una persona internacionalmente buscada, también con muchas de sus células
en Estados Unidos, detenidas, ¿verdad? Ingresan al territorio nacional. Antiguamente, yo trabajé muchos años en narcóticos y la droga pasaba por Chile porque Chile siempre ha sido, los puertos han sido muy bien vistos en el extranjero, ¿verdad? Y obviamente somos un país que no necesita mayores controles para mandar un encargamento. Y siempre los narcotraficantes, desde los años 90, cuando quiso ingresar, incluso Pablo Escobar a Chile, ¿verdad? Solamente la droga pasaba, la veíamos pasar por San Antonio, por Valparaíso, pero llegaba a Europa, pero no se quedaba en Chile, lo que está Cristian, pasando ahora. te interrumpo. Siempre a mí me causó suspicacia la frase "somos un país de paso", porque la droga nunca es de paso. Si bien pueden utilizar a nuestro país como un paso intermedio, pero no es de paso. Siempre la droga, cuando va pasando por distintos lugares, se queda, aunque no sea el destino final. Me pareció que esa frase que se repitió durante muchos gobiernos de la Concertación nos hizo un daño. El daño es tener la ingenuidad de que íbamos a hacer de paso y que no se van a instalar en Chile. ¿No te parece que esa frase a lo mejor revestía cierta realidad? Yo dudo eso, pero nos hizo daño en el sentido de no tomar las alertas necesarias. Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Mira, cuando se habla o cuando el gobierno, ¿verdad? O el gobierno que esté de turno sale hablando de que no tenía conocimientos de, sí habían conocimientos. O sea, hay informes que sí relatan de que las organizaciones criminales querían entrar a Chile desde mucho antes. El año 97, ¿verdad? Amado Carrillo estuvo en Chile, fue seguido por el FBI. Incluso porque pensaban que se iba a cambiar el rostro nuevamente acá en Chile. Recordemos que El Señor de los Cielos, una serie que está muy conocida por estos días, ¿verdad? En Netflix. Entonces, siempre han querido ingresar los carteles, pero nunca para quedarse. Por eso yo te digo, cuando nosotros hablamos de paso, todas las incautaciones de droga que se hacían desde la Operación Océano en Valparaíso, el año 2009, todas estas operaciones grandes de narcotráfico eran droga que iba hacia Europa, no se quedaba en Chile, pero claramente ahora sí se está quedando. Está bien, Cristian, pero el Señor de los Cielos, algo muy curioso de este país, cuando vino, estamos hablando de los 90, mira, Sí, yo sé, el Señor de los Cielos compró casa en Chile. sí. Y esas cosas, y tenía propiedades. Ya cuando tú compras propiedades, no me vengan a decir que estamos de paso. Eso por un lado. Y dos, tan curioso en Chile, incluso del periodismo, que esto de que el Señor de los Cielos haya comprado, me acuerdo que se hicieron reportajes con las propiedades del Señor de los Cielos, y los reportajes tenían un tono de curiosidad, tenían incluso un tono jocoso porque eran propiedades muy lujosas y eran propiedades millonarias, y no nos tomamos en serio que efectivamente estaban mirando a Chile como un lugar atractivo para instalarse y poder operar desde acá. No, yo no sé si no quisimos verlo, si las autoridades no les convenía, no quisieron levantar la alerta, no vaya a ser que nos suban la calificación de riesgo de los puertos. No lo sé, tú debes saber más que yo. Sí, yo creo que, claro, efectivamente, como tú mencionas, yo creo que siempre, o sea, hubieron informes que así lo decían, de que las organizaciones estaban mirando a Chile, organizaciones criminales, que ahora, ¿verdad?, nos golpeó en la cara de frente, pero sí, efectivamente, hace mucho rato que vienen mirando a Chile, ya sea porque es el país económicamente mejor, ¿verdad?, que está en la región, un país que tiene una democracia sólida y que claramente estas organizaciones criminales comienzan atacando los barrios, atacando los sectores más bajos. Y ojo, Nicole, donde el Estado no llega. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en el sector sur de Santiago, ser segundo jefe de una unidad muy complicada, ¿verdad? Donde vivíamos poblaciones muy complicadas. Y cuando tú conversas con la gente te dice, la persona que trafica es la que me trae la mercadería. La persona, el traficante de la esquina es el que me compra los remedios. Entonces, claramente estas organizaciones o esta criminalidad trabaja de forma diferente. Recordemos, por ejemplo, a Pablo Escobar, construyó poblaciones completas, tiene un museo, es una persona ídolo en su país. O sea, hay gente que lo sigue, la Hacienda Nápoles, ¿verdad?, que es visitada por miles de turistas todos los años. Entonces, claramente, el delito en sí o el delito del narcotráfico, incluso en algunos lugares, lo ven como si fuese no un delito, Sí, sino lo que como, entiendo. como Vamos a hablar de las prácticas, Cristian, pero
yo quiero ir reconstruyendo esta historia porque hoy nos encontramos en una situación bastante negativa, muy negativa. Sí. ¿Quiénes levantaron alertas de los 90 cuando tú estabas en la PDI? Y estamos hablando de esto, que el Señor de los Cielos compró casas, que hablan de que Chile era no, somos de paso nomás, algo muy inusual para un país. ¿Alguien levantó las alertas? ¿Alguien estuvo preocupado de esto? ¿O fue un tema que nadie quiso tomar? Bueno, la policía, tú sabes que la Policía de Investigaciones, como Carabineros de Chile, somos agentes auxiliares del Estado y por ende todos los informes son entregados en ese entonces, ¿verdad? A los ministerios que corresponden, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia y obviamente a las autoridades que tienen que ver fiscales actualmente o jueces de garantía. Pero claro, la información se entrega y se entrega, ¿verdad?, en documentos, o sea, tenemos este antecedente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ahora, bien, si tú a la institución que le estás entregando esta información no te viene de vuelta con una orden de investigar, no hay una herramienta que haga que la policía investigue, todo queda en el aire, ¿verdad? Y todo queda hasta ahí. Mi pregunta va al fondo. La información que se entregaba desde las policías, por ejemplo, PDI, me imagino que Carabineros también, ¿esa información contenía el peligro de la instalación de estas bandas de narcotraficantes o de crimen organizado? Por supuesto que sí. Mi pregunta tiene que ver con que si las policías ya veían esto. Por supuesto, por supuesto. Entonces, cuando sale hablando, por ejemplo, el subsecretario del Interior dice que las instituciones o por qué la policía se asombra, ¿verdad?, de que hay organizaciones criminales y siempre se ha informado lo que pasó en la macrozona sur, lo que está pasando en la macrozona norte. Entonces, cuando estos informes no llegan a ningún puerto, estamos con un problema claramente un problema país. ¿Por qué? Porque algunas investigaciones llegan hasta cierto punto. Desconozco el por qué, podemos tener un montón de teorías, pero siempre llegan hasta cierto lugar donde no se sigue investigando. No sé por qué. Cristian, dame alguna teoría de por qué algunas investigaciones que son tremendamente relevantes no llegan a puerto o llegan hasta la mitad del trabajo. ¿Por qué? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu teoría? Mira, nosotros como investigadores obviamente tenemos que respetar, ¿verdad?, la legislación y obviamente no podemos actuar sin una orden judicial. Sí podemos actuar de oficio y podemos entregar antecedentes. Yo que estoy muy ligado y tengo mucho contacto con los funcionarios activos, mira, hay investigaciones hasta de 6 meses que no han llegado a nada. 6 meses de investigación donde la policía dice, señor fiscal, tengo esta carpeta investigativa, tengo escuchas telefónicas, tengo seguimiento, tengo consumidores, tengo narcotraficantes, tengo grabaciones, tengo un montón de elementos para poder iniciar una investigación y las respuestas muchas veces han sido lo siguiente. Usted empezó una investigación de oficio, ¿quién dio la orden para empezar esta investigación? Solamente nosotros como policía y no hay una orden de investigar y el delito queda en nada. Hay un colapso del sistema. Algo está pasando, tenemos que hacer una reforma, la nueva reforma, porque sabemos que está colapsado. Mira, te voy a dar un dato, Nicole. Cuando se creó la reforma procesal penal, se dijo que un detective iba a reducir sus órdenes de investigar. Hablemos de un detective de una Vicrim, de cualquier Vicrim del país, ¿verdad? Se iba a rebajar las órdenes de investigar, que eran alrededor de 100 el año 94, 95, ¿verdad? Se iba a reducir para que la investigación fuera bien hecha. Al día de hoy, un detective de cualquier Vicrim de Chile tiene más de 300 órdenes de investigar por funcionario y un fiscal más de 7.000. O sea, sistema colapsadísimo y obviamente no se puede hacer una investigación rigurosa porque no da el tiempo suficiente para hacerlo. Imagino, pero Cristian, ¿tiene que ver con la cantidad de funcionarios o tiene que ver con la manera en que tienen organizado el trabajo? Es decir, ¿falta gente en la PDI, falta gente en la Fiscalía o tiene que ver más bien con el organigrama, la manera que tienen de funcionar?
Con las dos cosas, falta gente y también hay que organizarse nuevamente. O sea, estamos claros de que la reforma está colapsada, ¿verdad? Entonces, si un fiscal no reconoce de que tiene mucho trabajo o tiene una carga de trabajo excesivamente alta, me recuerdo perfecto que cuando se dijo de la nueva reforma, yo estuve en los dos sistemas, estuve en el sistema antiguo, ¿verdad? Que era un sistema prácticamente casi inquisitivo, donde había un puro juez que investigaba y el mismo juez era el que condenaba, o sea, teníamos una sola figura, pero cuando se habla de esto, la reforma procesal y aparecen los fiscales, sí funcionó los primeros años sí una descompresión del sistema, una descompresión de las investigaciones, llegaban menos orden a investigar y un detective podía hacer una buena investigación, pero ahora volvemos a lo mismo de cuando empezó la reforma, un colapso total del sistema donde tú le tienes que dar prioridad, Nicole, a la persona que le roban el balón de gas en el patio de su casa o a la persona que le robaron 20 millones de pesos en su hogar. Te llegan estas dos órdenes al detective, ¿verdad? Y tiene que darle la misma prioridad. Te voy a hacer, vamos a ir a las preguntas de fondo y las preguntas incómodas. Tú verás cómo me las responde Cristian, pero de eso se trata esta entrevista. Pero antes, también permíteme recordarle a nuestros auditores, a todos ustedes, acerca de la solución para estacionarse muy cerca del aeropuerto. Ahora estamos todos movilizándonos bastante más, aprovechando las vacaciones, así es que MC Parking termina siendo la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil cerca del aeropuerto. Usted simplemente reserve online su espacio en el estacionamiento, llega directamente desde, por ejemplo, Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte, y un bus de MS Parking lo va a llevar a la puerta del aeropuerto, un servicio disponible 24/7 y incluye este transporte que sale cada 20 minutos desde y hacia el terminal del aeropuerto. En promedio, más o menos 10 minutos demora el bus en llegar. Seguridad 24 horas, con guardias, cámaras, una alarma completa que rodea el perímetro, muy seguro. Importante que reserves con anticipación, ya que la tarifa va a depender de la anticipación de tu reserva del estacionamiento y así también te aseguras tener un espacio. Tu auto quedará custodiado, seguro y tu viaje será muchísimo más fácil, sin estrés. Se olvida del transfer lleno de gente, del taxi que le canceló el viaje. www.mcparking.cl. Vamos a hablar de la reforma y de lo que necesitan las policías, pero de los temas que en Chile nadie habla porque no se pregunta, yo te lo voy a preguntar. Que hay ciertas investigaciones que no llegan a su final, que no llegan a nada, o hay investigaciones importantes que simplemente no se realizan. ¿Crees tú que estamos ya en momentos en que nuestras policías también pueden estar mezcladas con el crimen organizado? Es decir, ¿el crimen organizado tú crees que ya penetró cierta capa de nuestras policías de seguridad, ya sea Carabineros, PDI y otras? Mira, yo me atrevería a decir que estamos en un punto donde podemos convertirnos, ¿verdad?, en un narcoestado de no retorno. Yo creo que todavía las instituciones en Chile funcionan, ¿verdad? Y todavía podemos confiar en nuestra institucionalidad, ya sea en las policías, en la fiscalía, en el sistema judicial. Pero sí estamos muy cerca de que estas organizaciones criminales intervengan el poder del Estado, llegando hasta esferas gubernamentales, como pasó en México y Colombia. Y cuando un Estado se transforma en un narcoestado, Nicole, es muy difícil salir de ahí. Es casi un punto de no retorno. Y pero sí. la respuesta no es similar a decir somos un lugar de paso de las drogas, es decir, vemos que hay 3 carteles funcionando en Chile. Yo sé que tienen gente detenida del Tren de Aragua, etcétera, pero siempre es la punta del iceberg. Sí. ¿No será que no queremos verlo también y por eso también hay cierta, y voy a poner entre comillas, ineficiencia de fiscalía o ineficiencia de PDI Carabinero? ¿O tú dices que no, que todavía no hay penetración del crimen organizado? No, el crimen organizado ya está y no podemos cerrar los ojos. Los policías, digo, en las instituciones del Estado.
No, tampoco podemos cerrar los ojos en eso, porque puede ser que ya hayan penetrado, puede ser que sí haya una penetración en las policías, en los tribunales de justicia, en las causas que tienen que ver, o las causas, ¿verdad?, que son de mayor importancia. Hace pocos días atrás, Nicole, vimos el homicidio de un comisario, o sea, un homicidio de un comisario por encargo. El primer homicidio por encargo de un agente del Estado, no porque haya sido un detective, ¿verdad?, en la víctima, sino que contra un agente del Estado. Entonces, eso es muy preocupante, ¿verdad? Lo hemos visto en otros países, la amenaza a los fiscales. Mira, en Chile todavía, por eso te digo, todavía un fiscal puede salir a tomarse un helado con su hijo a la calle, pero en otros países no. Entonces, yo creo que acá estamos a un punto de no retorno donde si no hay voluntad política, Nicole, y no hay un acuerdo transversal, ¿verdad?, de que todas las agencias del Estado trabajen en conjunto, es muy difícil salir de esto. Recordemos que hay organizaciones criminales que trabajan desde las cárceles. Tren de Aragua nació en una cárcel. Ya estamos hablando de que las varas salvatruchas también pueden estar en Chile, también nacieron en una cárcel. Entonces, estamos dejando a esta misma gente en la cárcel que saben trabajar desde ahí. A propósito del asesinato del comisario Valdés de la PDI en la puerta de su casa con un disparo en la cara, en Chile, que nos cuesta tanto ponerle nombre a las cosas, si efectivamente se comprueba que lo estaban buscando a él y que se le disparó directamente a él, es decir, que no existía acá la intención de robar, sino que simplemente matarlo, aquí estamos hablando, y tú ponme las palabras correctas, Cristian, de un acto de guerra contra el Estado, ¿no? O sea, nadie lo ha catalogado de eso, ni lo ha tipificado de eso, pero si efectivamente se comprueba que fueron a matarlo a él, eso habría que tomarlo como una amenaza. Y acá no veo muchas reacciones con respecto a eso. Y en esa línea, te voy a hacer dos preguntas para dejarte hablar después. Tú te preguntabas acerca de la penetración del crimen organizado en los distintos policías o instituciones del Estado. Por ejemplo, en la formalización del homicidio del comisario Valdés, el fiscal del caso no pidió prisión preventiva. Los fiscales siempre piden lo máximo, ¿no? Sino que simplemente pidió arresto domiciliario y varios le llamó la atención, incluso al juez de garantía le llamó la atención y dijo, ¿cómo no está pidiendo prisión preventiva y solo arresto domiciliario, que es una pena menor, ¿no? Para las medidas de investigación. Entonces ahí uno empieza a preguntarse, yo acá no tengo ninguna información extra para que no me malinterpreten, pero uno tiene que analizar la manera en que están comenzando a funcionar estas instituciones y decir, bueno, acá hay algo, hay miedo, o eso era la vía judicial correcta, porque según lo que leí no, llamó mucho la atención. Ahí te dejé esas dos cosas lanzadas. Sí, bueno, referirse a las resoluciones judiciales siempre ha sido complicado, pero efectivamente, y tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? O taparnos los ojos de que estamos frente a un sistema garantista, donde el delincuente, no importa el delito que cometas, va a tener un abogado defensor pagado por el Estado, ¿verdad? Y muchas veces los abogados defensores, incluso me atrevería a decirlo, porque no, son mucho mejores que los fiscales, ¿verdad? Y salen en libertad. Y aquí empieza otra cosa, empieza la frustración para el policía que lo detuvo, la frustración para todo, ¿verdad? Este aparato que dieron con la detención de la persona y la persona estuvo ni siquiera 2 minutos en la cárcel. Entonces, yo creo que acá, si no estamos pensando en la víctima, si no estamos haciendo un buen escenario para la víctima, una buena defensa, la defensoría de las víctimas, todavía no podemos ponernos de acuerdo de que haya una defensoría para las víctimas. Entonces, acá la garantía para el delincuente es muchísima, y te lo digo con conocimiento. He estado en muchos juicios orales donde el abogado defensor con el fiscal se ponen de acuerdo para la salida alternativa, ¿verdad? O para las medidas cautelares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, son 5 o 6 alternativas que le dan a la persona. ¿Para qué? Para que no cumpla la prisión preventiva, ¿verdad? Y tenga alguna otra salida alternativa. Cristian, y te preguntaba acerca del asesinato del comisario Valdés. ¿Te parece que fue un acto de guerra contra las instituciones del Estado o directamente contra la PDI, o es un acto de amenaza y amedrentamiento contra la PDI? ¿Se puede leer así o tú crees que faltan antecedentes?
Sí, recordemos que el autor material de los disparos todavía está prófugo, ¿verdad? Es una persona intensamente buscada, está con un cargo a nivel no solamente nacional, sino que también internacional, está totalmente individualizado. eh, y acá, obviamente, hay que separar de que, y descartar también de que no solamente fue un delito al azar, de que no fue un robo que sufrió el comisario Valdés, sino que fue disparos directos. La persona que produjo este homicidio iba con un objetivo, incluso hay testigos que manifiestan que hubo un diálogo de este delincuente con el comisario antes de dispararle por la espalda, ¿verdad? No le dio tiempo a ninguna defensa, y si fuese así, que es lo que hemos estado conversando y lo que yo he conversado en algunos programas de televisión, si fuese así de que fue un atentado directamente contra un agente del Estado, no contra una persona, sino que un agente del Estado, sería gravísimo, Nicole. Estaríamos en una situación gravísima. ¿Por qué? Porque efectivamente sería una organización criminal que está haciendo la guerra a la policía o al Estado en este momento. Sí, Cristian, yo no te preguntaba acerca de la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado de manera gratuita, sino que uno ve la factibilidad de aquello, porque, por ejemplo, cuando uno ve que el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, la Fiscalía pide 20 años de cárcel por malversación de fondos, lavado de activos, uso de los fondos reservados por 146 millones de pesos, pero fue un poco más. Cuando uno ve lo mismo en Carabineros, uno dice, bueno, nuestras instituciones están permeables a eso. Por eso te lo preguntaba, porque uno ve los casos de lavado de dinero y de activos y malversación de fondos en distintas instituciones que son tremendamente relevantes para la persecución del crimen. Entonces uno dice, bueno, si se pueden hacer esto, ¿qué tan permeables son ante la posibilidad de una buena suma de dinero del crimen organizado? Hay que hacer las preguntas como son, ¿no es cierto? Porque acá nadie las hace. Me parece que acerca un poco, bastante más la posibilidad, ¿no? Sí, mira, yo tengo una respuesta para eso y te voy a contestar tu pregunta con el siguiente ejemplo. En Chile, incluso lo pondría, digamos, ejemplo internacional. Si en Chile tú vas por una carretera y tú cometes una infracción de tránsito y tú al carabinero que te fiscaliza le ofreces 100.000 pesos, te va a pasar detenido. Sí. Ya, y te estoy respondiendo, ¿por qué te estoy respondiendo? Porque el funcionario que en estos momentos anda patrullando las calles, nuestros detectives, nuestros carabineros, ¿verdad? Que están patrullando las calles en estos momentos, ellos son los que mantienen las instituciones y la mantienen desde la base, ¿verdad? Casi incorruptible. Y cuando vemos que las grandes esferas, los directores generales, ¿verdad? O los generales de algunas instituciones cometen este tipo de delitos, créeme de que los policías la pasan muy mal. ¿Por qué? Porque no llegan los recursos, no están los recursos necesarios donde deberían estar, en las comisarías, ¿verdad? En los cuarteles policiales, infraestructura, chaleco antibalas, armamento. Podríamos estar todo el día hablando de lo que les falta a la policía, pero cuando ven lo que pasa con tus mismos jefes o tus mismas jefaturas, créeme que lamentablemente, ¿verdad? Es muy mal visto para la opinión pública, para los mismos funcionarios que obviamente condenan estos actos, ¿verdad? Porque son delitos, ¿verdad? Condenan estos delitos, pero puede ser que esté más vulnerable la esfera, ¿verdad? O arriba, por así decirlo, que la parte, digamos, o los funcionarios que trabajan en la base, exactamente. Ya me voy a ir a la reforma y lo que necesita la policía, Cristian, pero te voy a hacer la misma pregunta, pero ligado a la política, dentro de tus conocimientos. Vimos el caso de San Ramón con el alcalde del Partido Socialista, también ligado a personajes que vendían droga, no a una gran banda de crimen organizado internacional, pero sí ligado a la venta de droga. ¿Llegó también o no ha llegado aún el crimen organizado a la política en Chile? Es decir, ¿ha penetrado en los partidos políticos? ¿Ha penetrado autoridades? ¿Tú tienes información de eso?
Información, mira, de que alguien está involucrado, ¿verdad? Hasta que no haya una investigación o hasta que una persona no sea detenida por aquel delito, es muy difícil saberlo. Pero efectivamente, si hay legislación, ¿verdad? Al respecto, o hay investigaciones, como ya lo decíamos, que no llegan a buen puerto o que no siguen por algo, ¿verdad? Pues, o algo puede estar sucediendo. Si bien el crimen organizado llega a todos los lugares, desde todo índole de profesiones, ¿verdad? Nivel político, nivel policial, donde tienen que llegar médico legal en caso de arreglar algún informe, tribunales de justicia, venta de expedientes, de carpetas, desde abajo, ¿verdad? Si bien el crimen organizado siempre ha hecho y lo sabe hacer y tiene el dinero para hacerlo, ¿verdad? Yo creo que todavía, como te explicaba, estamos a un paso. Yo creo que todavía, mira, yo soy una de las personas que todavía cree en la institucionalidad, en las instituciones de nuestro país. Creo que todavía tenemos un sistema que funciona y que algunas de estas organizaciones criminales se han topado, ¿verdad? Y han tenido esa pared de decir todavía en Chile funcionan las cosas. Y estas bandas criminales que hemos conocido, pero me imagino que han habido otras, además, que han operado en Chile, ¿cuánta relación tienen con el terrorismo de la Araucanía, Cristian? Si bien no hay ninguna conexión que diga, ¿verdad?, de que haya alguna banda criminal que haya llegado o organización criminal que esté operando en el sur de nuestro país o directamente con lo que está pasando en la macrozona sur, si bien estas organizaciones trabajan en lugares rurales, ¿verdad?, trabajan como verdaderas guerrillas. Recordemos que la PDI el año, si no mal recuerdo, 2016, el ERTA, el API, que es el Grupo Especial de Reacción Táctica, hizo un curso en la selva, tuvieron 6 meses en la selva peruana, para saber cómo funcionaban estas verdaderas guerrillas. Y cuando obviamente necesitamos recursos y necesitamos fortalecernos como institución, no solamente en la parte logística, sino que también en la parte de inteligencia, estamos al debe. O sea, tampoco podemos decir de que hemos tenido una excelente inteligencia porque no lo ha habido. Sabíamos que iban a entrar, sabíamos que venían, habían antecedentes, no se hizo nada al respecto y ahora queremos hacer todo a los chilenos a última hora y yo creo que todavía estamos a punto. Vámonos un poquito también a la historia. Tú hablabas hace 5 años atrás. ¿Cuándo cambió nuestra realidad? ¿Cuándo empezó esto? Empezó con el segundo gobierno de Michelle Bachelet, de la teoría, no la teoría, sino que la política de fronteras abiertas, o esto comenzó antes? ¿Cuándo fue el punto de inflexión, Cristian? Yo creo que se movió Latinoamérica, ¿verdad?, con las grandes inmigraciones. Si acá tenemos que hacer la separación, Nicole, y como siempre lo he hecho, ¿verdad?, del inmigrante que ingresa por paso regular, que hace sus papeles como corresponde, que viene a aportar al país, ¿verdad?, de aquellos que han ingresado por paso no establecido, que han ingresado en forma irregular a nuestro país, ¿verdad?, y que obviamente no tenemos ningún antecedente de ello. Entonces, si nosotros todavía, y aparte que tenemos que hablar de otra cosa importante, o sea, la ley migratoria, o sea, delincuente o extranjero que comete un delito de gravedad, ¿por qué la tramitación es tan lenta? Tenemos un sistema de extradición extremadamente engorroso, ¿verdad? Siendo que efectivamente estamos colapsando las cárceles. Sabemos que estas organizaciones trabajan desde las cárceles, saben hacerlo. Entonces, ¿por qué no estamos extraditando a las personas que cometen delitos violentos, ¿verdad?, en forma inmediata? Desconozco, no sé, pero sé que también tiene que cambiar nuestra ley migratoria en cuanto a expulsiones de extranjeros que cometen delitos en Chile. Está bien, tú dices, separemos al migrante que entra por fronteras habilitadas con sus papeles de la migración irregular. Entonces, quedémonos con la migración irregular. El punto de inflexión en Chile, entonces, el hecho de que hoy estemos en la situación criminal que estamos, ¿tiene que ver directamente con la migración irregular? Sí, yo creo que sí. De hecho, estas bandas criminales... Perdona, Cristian, pero sí. le cuesta a la gente decirlo porque finalmente cuando lo dicen piensan que los van a tildar de que están discriminando y que cómo puede ser y que los pueblos hermanos, pero en algún minuto hay que decir las cosas como son. Por algo entraron bandas de crimen organizado que no son chilenas, digamos. O sea, entonces, digamos las cosas como son. Tiene entonces sí que ver con Por supuesto, la entrada irregular y descontrolada que estamos viviendo.
Por supuesto, pero sí, mira, el Tren de Aragua trabaja de la siguiente forma: tomó la frontera con Colombia y tomó la frontera con Brasil, y cuando quiso tomar la frontera, ¿verdad?, de Perú, la policía peruana hizo una brigada especialmente dedicada a combatir el Tren de Aragua en la frontera de Perú. Entonces, si sabemos que estas organizaciones criminales actúan en la frontera y se quedan en los pasos fronterizos, y de ahí sus tentáculos a todo el nivel del país. Entonces, cuando nos percatamos de que el Tren de Aragua estaba operando en Arica, es porque ya lo habían hecho en 3 fronteras más. Entonces, sabíamos que están, y que desde ahí sus tentáculos iban a llegar a todo el territorio nacional, ¿verdad? No es algo que no se sabía, no es algo que no se puede decir. Ingresaron por pasos que no tenemos el suficiente control en estos momentos de nuestra frontera del norte. No lo digo yo, lo dice el alcalde, lo dicen los diputados, que lo están pasando, pero muy, muy mal en la macro zona norte, donde la ciudadanía ha pedido, pero urgente, ¿verdad?, incluso intervención militar para cuidar la frontera del país. Y que tú dices sabíamos. O sea, estamos hablando que algunos gobiernos, voy a poner el caso de Michelle Bachelet II, porque ahí es cuando uno empezó a notar el tema de la inmigración, que venía de antes, pero me parece que ahí hubo un punto de inflexión. Sabíamos y no se hizo nada. ¿Por qué crees que no se hizo nada? Vamos al fondo. ¿Por qué crees que ahí en la moneda, con la información y con las alertas que se estaban entregando, finalmente no hacen nada, no crean unidades nuevas, no toman el tema? ¿Por afinidad a algo? ¿Por miedo? ¿Por inacción? También por ignorancia? ¿Porque no creyeron que esto no iba a seguir aumentando? ¿Por qué crees tú? O sea, yo creo que en algún momento alguien tiene que haber levantado la mano y haber dicho, la gente que va a entrar, no toda la gente va a ser trabajadora, no todas las personas que van a ingresar por paso irregular, ¿verdad?, van a ser personas que vengan a entregar un bien al país, sino que más bien, si estamos dejando entrar personas sin control migratorio, si estamos dejando entrar extranjeros sin ningún tipo de identidad, ¿verdad? Ahora, efectivamente, la PDI hace un control fronterizo donde se toma una fotografía de la persona, pero la persona está ingresando igual indocumentada, por tratados internacionales, llámelo como tú quieras, pero claramente acá se abrió la frontera, ¿verdad? Incluso cuando tú quieres salir del país, tienes que pasar por control migratorio, por el aeropuerto, y te piden un montón de papeles. Pero el norte, en estos momentos, tenemos un descontrol total. O sea, no hay un control fronterizo como siempre lo tuvimos. Entonces, se abrió una llave y se abrió un paso, y claramente estas organizaciones criminales vieron esta llave abierta y la tomaron. Lo entiendo, Cristian, pero yo te preguntaba con respecto a si sabíamos y se entregó la información, que es algo que conversamos al principio del programa. Sí. Tú tuviste la PDI y estas cosas se hablan entre los funcionarios. Si se entrega la información, si se alerta, mi pregunta es si tú tienes una tesis, si tú tienes una idea de por qué nadie consideró este tema como relevante o quisieron mirar para el lado por algún otro objetivo. No lo sé, te lo pregunto. ¿Qué se comentaba en la PDI? Por lo menos cuando tú estabas en la oficina y se estaba alertando de estas situaciones. ¿Por qué nadie hizo nada? Bueno, acá habría que preguntarle a la clase política, ¿verdad?, que son los que toman algunas decisiones. Como te decía, nosotros solamente apoyamos la gestión y somos agentes que recurrimos, ¿verdad?, a todos los requerimientos del Estado. Pero acá, efectivamente, si habían informes, si sabíamos, porque de nuevo te repito, se entrega un documento. Si yo te entrego un documento a ti, Nicole, y te digo, mira, va a pasar esto, y tú, ¿verdad?, tienes la autoridad de levantar el tema, o tal vez la persona no tenía la autoridad en ese momento, pero sí llegando incluso hasta el presidente de la República de la época, ¿verdad?, presidente o presidenta, cuando llega un informe que se establece o se dice la peligrosidad que puede ocurrir en 1 o 2 años más, obviamente hay que poner el atajo antes y no ahora. Ahora nos reventó esto en la cara y decimos, están todos acá, ya llegaron, ¿verdad? Y ahora tenemos un problema grande, que es el aumento de la criminalidad, y cuando hablamos de sensación de inseguridad, yo esa palabra ya no la ocupo, porque la inseguridad ya llegó, no es una sensación, ya llegó
no es una idea. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Se nos endosa al ciudadano, Nicole, se nos endosa la responsabilidad de cuidarnos. No salga, ¿verdad?, de noche, no salga con cadenas de uno, no salga con armas, no salga con celular, llegue temprano, si tiene un auto de alta gama, no cámbielo por otro. Entonces, todo se nos está endosando al ciudadano, siendo que el Estado, ¿verdad?, como agente, tiene que entregar la seguridad que cada persona necesita. Cristian, hablamos del Tren de Aragua, hay el cartel Nuevo Jalisco, tú dices, llegaron todos, pareciera ser, y esa es la idea que uno tiene, es que llegaron todos, incluso se hablaba de los maras, pero el día lunes en una sesión especial en la Comisión de Criminalidad de la Cámara se descartó la presencia de los maras, que son estos grupos salvadoreños de pandillas también que funcionan a través de las cárceles. Se descartó también un grupo criminal de Brasil, Comando Primero. Tú dices, ¿están presentes estos grupos y los están descartando por un tema de no asustar o de no revelar la información? ¿Tú crees que están todos así, todos estos grupos que se van nombrando constantemente, o la verdad que se está exagerando? No, yo creo que acá no hay que bajarle el perfil a la situación, ¿verdad? Y que, como te explicaba, y te di recién un ejemplo, ¿verdad?, de la llave abierta. O sea, en estos momentos tenemos un problema fronterizo grave y estas bandas criminales saben de que en estos momentos tenemos un paso, ¿verdad?, que estamos casi con cero control migratorio, que es el norte de nuestro país. Entonces, claramente sí pueden llegar. Yo no sería tan tajante en descartar, sino que más bien escuchar a las autoridades y escuchar a las policías. Si cuando hablamos que las maras no están, el Clan del Golfo, mira, el Clan del Golfo, que es una organización criminal pero muy peligrosa, fue nombrada cuando se hizo la reunión de fiscales el 2018. El 2018, cuando se juntaron todos los fiscales, ¿verdad? Se nombró al Clan del Golfo que podía llegar a Chile, conjuntamente con el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, cuando hablamos de que el primer comando conjunto de Brasil podría estar en Chile, cuando las maras salvatruchas podrían estar en Chile, efectivamente podrían estar algunos descolgados, viendo, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en nuestro país. Recordemos que estas organizaciones tienen su esquema, son verdaderas organizaciones como empresas, o sea, tienen un líder, tienen sus mandos medios y son verdaderas empresas que se dedican a la extorsión, al secuestro, al lavado de activos, lavado de dinero. Entonces, mientras no cambien algunas cosas en Chile, Nicole, va a ser siempre Chile atractivo para estas organizaciones criminales. Cristian, tú sabes de estas cosas. Coméntame, explícame, infórmame. ¿Cómo están funcionando hoy o qué elementos tiene hoy? Ya vamos a hablar de las reformas, pero ¿qué elementos tiene hoy la PDI, las policías, para poder ir tras estos grupos y bandas de crimen organizado internacional? Y por favor, compáramelo, porque yo sé que tú sabes, con los elementos con los que cuentan otros países que han tomado este tema en sus manos y han dicho, bueno, vamos a convertirnos en un Estado fallido, así que hagamos algo, y han atacado al crimen internacional. Cuéntame, ¿con qué elementos estamos hoy? Sin reforma, digamos, porque ya vamos a hablar de las discusiones que se están realizando en el Congreso. Bueno, hoy día nos encontramos con muy pocos elementos, ya sean judiciales, ya sean legislativos, ya sean de recursos. Estamos muy, pero muy atrás. Te podría hablar incluso de recursos institucionales, ¿verdad? En cuanto a armamento, en cuanto a helicópteros. Mira, estas bandas criminales han habido incautaciones de pistola automática que ni siquiera tiene la policía, han habido incautaciones de fusiles que ni siquiera tiene nuestro ejército. O sea, estamos hablando de un armamento mayor, un armamento con mayor tecnología que claramente tiene al desmedro en estos momentos a la policía. Los carabineros que patrullan nuestras calles todavía tienen un revólver 38 con 6 tiros en su recámara, que ese revólver está obsoleto en todas partes del mundo. Entonces ya no existe ese revólver. Cuando se quisieron, ¿verdad?, comprar las pistolas Taser para carabineros, alguien dijo no. Y se compraron
más de 2.000 pistolas Taser que están en Santiago. Y nadie, ¿por qué? Porque alguien dijo no, porque no sé, y las Taser son ocupadas en todo el mundo, ya como un armamento no letal. Entonces, yo creo que acá hay varios agentes políticos, no sé quién, pero sí, claramente hay alguien, no sé si estancando la pelota, pero no sé cómo explicártelo, pero hay alguien que no quiere que esto avance, y si nosotros vemos de que esto no avanza, va a ser muy difícil combatir estas organizaciones criminales. O sea, Ahora, perdona, Cristian, ¿es solo un tema de recursos técnicos, es decir, de armamento, helicópteros, automóviles, o también tiene que ver con entregarles más facultades, tiene que ver con también hacer más atractivo el ingreso a la PDI para contar con más funcionarios? O sea, me imagino que es todo un conjunto de necesidades, ¿no? mira, yo creo que acá todo tiene que ver con la voluntad política. Cuando hablo de voluntad política, siempre me falta alguna gente cuando llaman a estas mesas contra el crimen organizado, llaman a estas reuniones, ¿verdad? Pero siempre me faltan actores. Llaman a la PDI, llaman a Carabineros. Gendarmería recién fue considerada este año en las mesas de diálogo. Nunca se ha llamado a Gendarmería. Los departamentos de inteligencia de Gendarmería tienen mucho que decir si ellos están con los delincuentes todos los días, ¿verdad? Y ellos, estas bandas criminales, saben actuar desde las cárceles. Entonces, la última reunión que se llamó, no llamaron a los alcaldes. Entonces, el alcalde también sabe dónde están los focos de criminalidad en su barrio, en su sector. Entonces, cuando claramente tú colocas en un cargo, ¿verdad? O cargo político a una persona sin experiencia, yo siempre hago esta analogía, sabrá más el carabinero que patrulló 30 años o 30 años de servicio las calles de tu comuna, que una persona, ¿verdad?, que no tiene conocimiento y es encargado de seguridad o es encargado, ¿por qué? Por favores políticos. Yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad y, como digo siempre, pastelero a sus pasteles. Cristian, pero te preguntaba con respecto a con qué elementos cuentan hoy. Tú hablamos de las deficiencias, Sí. pero hoy existen departamentos especializados, ¿tienen gente que esté solo tras el crimen organizado o eso en Chile no se da todavía? Y compáramelo con otros países. ¿Cómo funcionan o cómo han funcionado otros países para poder sacar o dejar tras la reja a estas bandas criminales internacionales? Sí, la primera pregunta tiene que ver con cómo estamos trabajando, y yo te diré que la Policía de Investigaciones tiene los elementos. La ministra Toá hace muy pocos días atrás anunció la creación de una brigada antisecuestro a nivel nacional, ¿verdad? Aparte de todas las brigadas de inteligencia, la VIPE, por ejemplo, que viene hace mucho tiempo investigando, igual que la BRICO, a estas organizaciones criminales, están los elementos, están los investigadores, y para ello nos hemos especializado, hemos viajado, hemos ido a Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar con la DEA, tuve la oportunidad de trabajar con el FBI, pero yo no veo enviando fiscales a México, por ejemplo. No veo enviando fiscales a Colombia. ¿Para qué? Para aprender el factor delictual que nos está pasando en este país. Entonces, las policías sí estamos avanzadas. Sabemos cómo detener a estas organizaciones. Pero, ¿qué pasa cuando las detenemos? Las ponemos a disposición del tribunal, ¿verdad? El tribunal tiene la herramienta y tiene, a través de las leyes, ¿verdad?, que establecer todo esto, lo que yo te digo, para establecer una buena condena, porque si no, van a salir al otro día, como ya lo hemos mencionado. Entonces yo creo que ahí también estamos al debe. Las penas tienen que ser más duras, obviamente una ley de extradición que sea mucho más rápido si es que es un extranjero que delinque, y también va de la mano, Nicole, con un tema que también tenemos que verlo y tenemos que solucionarlo rápidamente. Por ejemplo, acá no conversa ninguna institución, Impuestos Internos no conversa con Carabineros, Carabineros no conversa con la PDI no conversa con... Acá las instituciones no conversan ninguna. ¿Sabes, Acá Cristian, que eso de la conversación entre las instituciones, es decir, al final eso se llama la coordinación, lo vengo escuchando en distintas entrevistas que he hecho a lo largo de mi vida, desde, déjame ponerte una fecha, 1999, porque me acuerdo de hacer una entrevista. Y tú sabes que siempre me terminan diciendo lo que pasa es que no hay coordinación, y a uno le parece algo tan lógico y básico, ¿no? ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy, año 2023, todavía no conversan esas instituciones? Por favor, dame una explicación. No te estoy culpando. Dame una sí, explicación. ¿Cómo es posible? sí,
tampoco la entiendo, porque mira, acá en Chile tú, o sea, podemos hacer el siguiente ejercicio. Tú vas con un maletín con 20 millones de pesos y te van a vender el auto que tú quieras, en cualquier automotora del país, ¿verdad? Y nadie te va a preguntar de dónde viene el dinero, o sea, el dinero del narcotráfico, el dinero de organizaciones criminales para el lavado de dinero, o sea, te van a vender el auto igual, te quieres comprar un auto de alta gama, tú vas con el dinero efectivo y lo haces. Cualquier persona en Chile puede hacer el mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque en otros países sí está regulado, ¿verdad? En la compra de automóvil, la compra de viviendas en forma efectiva, pero si tú vas al banco a depositar este dinero, el banco sí te pregunta de dónde es, de dónde lo sacó, ¿verdad? No sé, una herencia, presentar documentos. Pero acá tú te puedes comprar un departamento al contado, te puedes comprar un auto al contado y obviamente las organizaciones criminales que saben hacerlo han visto todas las deficiencias. Si esto es un estudio, Nicole, un estudio de mercado que lo hicieron hace mucho tiempo y se vinieron. ¿Hoy tú dirías que tenemos más deficiencias que fortalezas? Por supuesto, muchas deficiencias. Y de toda la discusión que uno ve, Carolina, toda llamando a un acuerdo transversal, que pareciera que al final se dan vuelta en lo mismo, de las reformas que se proponen, de la nueva ley de inteligencia que se quiere modificar, ¿cuál te parece que son las más relevantes y hacia dónde debieran ir esas reformas? ¿Cuáles son las urgentes, las que el gobierno debiera ponerle suma urgencia para discusión en el Congreso? Sí, yo creo que acá lo que tenemos que ver de suma urgencia es la ley migratoria, ¿verdad? ¿Qué está pasando con los extranjeros que sí están delinquiendo en nuestro país? Obviamente, ¿qué está pasando en la macrozona norte? Eso es urgente, ¿verdad? Y ver que todas las organizaciones del Estado trabajen en forma conjunta. Cuando tú me hacías la segunda pregunta de ver otros países, te puedo hablar de Estados Unidos, cuando Estados Unidos también se enfrenta a estas organizaciones criminales. Mira, de hecho es más, en Estados Unidos el Tren de Aragua está considerado como una organización terrorista. O sea, le aplican la ley de terrorismo, Tuvieron la ¿verdad? categoría, claro. Exactamente, y yo te diría que sí, porque son organizaciones que secuestran, que verdad cometen delitos muy violentos y que tienen atemorizado a cualquier país donde ellos están presentes. En estos momentos están presentes en Chile. ¿Seremos capaces de aplicar esta ley de antiterrorismo a estas bandas criminales? Entonces, en un programa de televisión me decía el periodista, y si se detiene a las maras salvatruchas en Chile, ¿qué vamos a hacer con las maras salvatruchas? Bueno, devolvámoslas a Bukele, ¿verdad? No, yo creo que ellos no quieren llegar a su país. ¿Por qué? Porque salieron arrancando. ¿Por qué? Porque el presidente Bukele hizo, obviamente, ¿verdad? Lo que ningún presidente había hecho. Efectivamente, podemos hablar de miles de cosas, derechos humanos, ¿verdad? Pero acá arrancaron de El Salvador y se distribuyeron, ¿verdad? Por todo el territorio, por toda Sudamérica. ¿Por qué? Porque en El Salvador las penas son altísimas. Cristian, ¿tienes alguna idea también de por qué están entrando tantas armas a Chile? Un auditor de una manera anónima me escribió el otro día también hablándome de la realidad de lo que se ve en el norte, no solamente, generalmente uno ve las carpas, esta inmigración descontrolada, gente muy vulnerable y el panorama que uno ve en el norte tan distinto a lo que era. Pero me escribía que hay algo que no se ve en cámara, ni en las fotos, ni lo que se reportea, sino que es la internación de armas, y donde han realizado ciertos caminos, ciertos trayectos para poder internarlas y esconderlas. ¿Cómo es posible que en Chile esté entrando tantas armas sin ningún control? Sí, mira, yo creo que, como te decía, yo creo que en estos momentos esto nos golpeó de frente, ¿verdad? Y ahora se están tomando todas las medidas que no se habían tomado por años. Y yo te hablo de años, no solamente 5 años atrás, sino que de muchos años atrás. No puede ser que en nuestros puertos tengamos 2 escáneres. Los 2 escáneres para barco están en el norte del país. O sea, Valparaíso no tiene, San Antonio no tiene. O sea, ¿por qué no contamos con escáner, verdad, para embarcaciones grandes en todo el territorio nacional? Tampoco lo entiendo. Sabemos y hemos hecho incautaciones grandísimas, ¿verdad?, de cocaína que viene adosada
a la parte de abajo del barco. Entonces, también hay buzos especializados que han decomisado la aduana, ¿verdad? Y no solamente la aduana, sino que la Marina, a través de su departamento de inteligencia, hace una labor pero impresionante, pero así todo siguen llegando embarcaciones con armamento. Tenemos porosidad no solamente en el norte, en los pasos no habilitados, y en los pasos habilitados también, sino Sí. que además tenemos una deficiencia gigante en los puertos. Por ahí también está llegando no solamente drogas, sino que estaría llegando armas también. Sí, no nos podemos preocupar ni en nuestra frontera terrestre ni marítima, ¿verdad? La marítima siempre ha sido bien controlada, pero yo creo que ahora, efectivamente, con la última incautación, incluso de la PDI, que incautaron gran cantidad de armamento, que es el que tú mencionas, y no solamente armamento que viene armado, para explicarte, sino que viene desarmado, viene una parte, ¿verdad?, del fusil, otra parte en otro barco. Entonces, claro, hay un contrabando, vienen con empresas fantasmas. ¿Por qué? Porque estas organizaciones criminales crean empresas, ¿verdad?, que son con otro rubro. Entonces, claro, sí se han hecho incautaciones, pero está entrando, por así decirlo, el gatillero o la persona por un territorio no habilitado, por un paso no habilitado, y el armamento por otro. O sea, está acá, en estos momentos estamos vulnerados por todos lados, pero se sabe y nadie hace nada. Cristian, y se investiga de oficio a las personas que trabajan en los puertos, y te lo pregunto porque no solamente hay una deficiencia en los escáneres, sino que muchas veces para que puedan entrar estos cargamentos se necesitan personas que permitan que entren. ¿Hay algún tipo de investigación o se vigila a funcionarios de puertos de Chile? Muy poco. Claro. Muy poco, y lamentablemente ya te digo que por ejemplo, para tú ser un guardia de seguridad, yo me dedico a esta área, para ser un guardia de seguridad tú tienes que tener un montón de requisitos, ¿verdad? Y esos requisitos incluso bajaron, que antiguamente era ser chileno, tener servicio militar al día, para ser solamente guardia de seguridad. ¿Por qué? Porque un guardia de seguridad tiene mucha información. Entonces, bajaron los requisitos, Carabineros los bajó ese día, y ahora efectivamente un extranjero también puede ser guardia de seguridad, ¿verdad? Que tenga, obviamente, residencia definitiva en Chile. Pero por ahí entran, ¿por qué? Porque todo esto tiene que ver con inteligencia. Acá los sistemas de inteligencia de este crimen organizado es mejor que el que tenemos. Entonces, cuando yo te digo un estudio de mercado del país, vinieron a verlo, vinieron a saber nuestras deficiencias, vinieron a comprar propiedades, vinieron a comprar automóviles, vinieron a comprar casas. Entonces, ¿por qué? Porque podían hacerlo. Y ahora también saben que pueden ingresar por los puertos, ingresar por pasos no habilitados, y lo están haciendo. Claro, por supuesto, van de a poco, así como ir tanteando el agua de una tina o de una pipa, van de a poco y van entrando. Ahora, Cristian, acerca de la ley de inteligencia, siempre hay discusiones de decir, no se necesita más inteligencia porque la tenemos. De hecho, siempre se ha alabado la inteligencia militar, pero ahí quiero que me comentes si es que conversa la inteligencia militar con las policías o más bien queda en un nicho aparte. Y con respecto a la nueva ley de inteligencia, yo estaba leyendo las indicaciones que pretende, bueno, el gobierno ya las ingresó, pero que pretende aprobar el gobierno. Y en realidad todo tiene que ver con crear una Secretaría Nacional de Inteligencia y un comité. ¿Qué se necesita? Primero, la pregunta es, ¿se necesita tener más inteligencia o la inteligencia está? Dos, ¿conversa la inteligencia de las Fuerzas Armadas con policía o no? Y tres, si te parecen adecuadas o te parecen propician las indicaciones del gobierno hacia dónde quiere llevar la nueva ley de inteligencia. Sí, bueno, con la primera pregunta, efectivamente, acá los agentes, si vamos a crear una subsecretaría o vamos a crear un ministerio de inteligencia, van a haber policías con más de 30 años de servicio, van a haber policías que trabajaron en inteligencia toda su vida. ¿Quién va a estar a cargo de esos ministerios? Entonces, ahí volvemos a lo mismo, o sea, volvemos a que muchos departamentos o muchas instituciones que tienen que ver con organismos estatales, que tienen que ver con la seguridad del país, están siendo encomendadas o están siendo dirigidas por personas que no tienen el conocimiento suficiente. Y la segunda pregunta, sí, hay una comunicación. De la país siempre ha tenido comunicación con la inteligencia militar. Yo también trabajé en extranjería, y sí conversan, y hay una conversación muy fluida. La inteligencia militar en
en nuestro país es muy fuerte, es muy, pero muy potente, y efectivamente hay una coordinación. Y acá lo que hay que hacer, a tu pregunta así en general, no sé si es la solución crear más departamentos, la solución crear más brigadas, crear más, ¿verdad? Porque efectivamente está colapsado el sistema y lo que tenemos que hacer es descomprimirlo. No tenemos que inventar más cosas, sino que a las que están hechas descomprimir las fiscalías, descomprimir a los funcionarios policiales y obviamente entregar las herramientas, ya sean jurídicas o como ya lo he hablado anteriormente, en cuanto a tecnología. Cuando, mira, en un programa de televisión dije que necesitamos recurrir a la Fuerza Armada. ¿Para qué te cuento lo que me dijeron? No, que aquí que usted está de acuerdo. No, si aquí lo que estamos hablando es la parte logística. No queremos funcionarios, ¿verdad? O sea, no queremos militares en las calles, sino que nos apoyen con la parte logística. Hay poblaciones en Chile que los vehículos policiales no pueden ingresar y nadie habla de eso, ¿verdad? Tenemos que ingresar con vehículos blindados. Y para eso necesitamos que el ejército nos facilite esos vehículos blindados. Necesitamos apoyo aéreo, necesitamos apoyo logístico en cuanto a drones, en cuanto a imágenes satelitales. Y eso, obviamente, el ejército tiene los recursos para podernos entregar a nosotros, los policías, esa herramienta para poder detener a estas personas. Me parece que no van por ahí las materias de ley que están presentando el gobierno, porque más bien va a esta nueva ley de inteligencia que es crear otro comité sobre otra secretaría. Me parece que no está reforzando lo que uno entendería por inteligencia. Pero, por ejemplo, en trámite está el proyecto para entregar nuevas técnicas especiales para investigar el crimen organizado. Entonces suena súper bien. ¿Qué serían esas técnicas especiales, si es que tú lo entiendes, y se necesita un proyecto de este tipo? Yo creo que cuando habla de técnicas especiales es mandar a funcionarios, ¿verdad?, a especializarse con otras policías, que lo hemos hecho siempre. ¿Se necesita un proyecto de ley para eso? Porque no, para nada. Para nada, si eso lo hemos hecho siempre. Toda la vida ha habido coordinaciones de la policía con las policías de Europa, de Estados Unidos, de los países cercanos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar con la Policía Federal en Argentina, de trabajar en Bolivia, con la ENANDRO en Perú, ¿verdad? Como te decía, el FBI con la DEA. Entonces siempre ha existido la coordinación entre policías y siempre ha existido la capacitación, ¿verdad? A la Policía de Investigación, en este caso, a la que yo pertenecí, y siempre no hace falta un proyecto de ley para hacerlo. Si acá lo que hay que hacer, ¿verdad? Y lo que yo no veo que se está haciendo, pero tenemos que capacitar a todos los agentes, a todos los que hacen, ¿verdad?, que una persona sea condenada. O sea, estoy capacitando al policía, puedo tener el mejor policía, pero si no tengo el mejor fiscal, esa persona va a quedar libre. Entonces tengo que tener al mejor policía, tengo que tener al mejor fiscal y también tengo que tener a los mejores jueces que sepa, que ellos tengan conocimiento de lo que se está tratando en la causa. Porque si a un magistrado, un fiscal le explica de que estas organizaciones criminales funcionan de una manera y el juez no tiene ese conocimiento, ¿verdad?, porque es un conocimiento extranjero, ahí también podría tener otra visión del delito y llevarlo a nuestro territorio. Y hay que cambiar las leyes, hay que cambiar un montón de leyes, ¿verdad?, reforzando la ley 20.000 y todo lo que tenga que ver con narcotráfico. Cristian, para ir cerrando, ¿cómo calificarías tú nuestra situación actual en Chile con respecto al crimen organizado y bandas internacionales operando acá? ¿Cómo podríamos calificar la situación de Chile? Nosotros que tanto nos comparábamos antes con otros países de Latinoamérica y estábamos bastante orgullosos. Hoy, ¿cómo tú la definirías? Yo definiría la situación en Chile una situación con extrema urgencia. Ya, ni siquiera preocuparse, ni preocuparnos, ni de pensar de que estamos todavía a tiempo, sino que estamos en una situación gravísima, en un punto de no retorno, donde aquí la voluntad política y todos los agentes del Estado no trabajen en forma conjunta, dejando colores políticos de lado, va a ser muy difícil, ¿verdad?, combatir estas organizaciones criminales que son verdaderas, tienen personas muy cultas,
y ven noticias y leen los diarios y saben que este pelea con este y que nos demoramos casi un mes en elegir un fiscal nacional. O sea, ven lo que está pasando en el territorio nacional. Y eso también lo ve la ciudadanía. Quiere respuestas concretas, quiere, ¿verdad?, que el carabinero tenga las herramientas para poder ejercer su trabajo. Un agente del Estado, un detective, un carabinero, ¿verdad?, es encomendado por el Estado de Chile. ¿Para qué? Para resguardar la vida de un tercero. Y eso, cuando un policía se siente que no es respaldado por la institución, por el Estado, ejerciendo su función, ¿verdad?, lamentablemente empieza otro factor, que es que el policía ya no tenga las mismas ganas para combatir ese delito como las tenía hace 10 años atrás. Entonces, viene, claro, entonces el policía viene la frustración y incluso es más, podría hasta mirar para el lado si se está cometiendo un delito. Y eso es lo que no tenemos que hacer que nuestros policías, ¿verdad?, hagan, sino que hagan bien su trabajo, pero con un respaldo transversal de que va a haber un respaldo si hacen las cosas correctamente. Bueno, por lo menos respaldo de la ciudadanía, las instituciones de seguridad las tienen, porque aparecen en los primeros lugares de todas las encuestas. Cristian, para terminar, van ganando, que no me gusta decirlo así, pero no sé, no encuentro otra palabra. Van ganando las bandas criminales en Chile, ¿no? Más que ganando, yo creo que en estos momentos están todavía tanteando la situación, ¿ya? Como te decía, se han encontrado, y te lo puedo decir con base, ¿verdad? Cuando son detenidos, algunos de estos integrantes de estas bandas criminales manifiestan incluso a los oficiales diligenciadores: no, me voy de Chile, nos vamos. ¿Por qué? No, porque aquí al carabinero no se puede corromper. Porque acá es muy difícil ofrecer un dinero a un policía, acá no se puede comprar un juez, y manifiestan al momento de la detención. Entonces yo creo que se toparon todavía con una institucionalidad que tenemos que resguardar, ¿verdad? Porque esto es lo que somos un país donde todavía las instituciones funcionan. Entonces estas bandas criminales todavía están tanteando el terreno. ¿Pueden retroceder? Sí, y pueden seguir avanzando también. Cuando tengamos una penetración de estas personas en una esfera gubernamental, va a ser muy complicado salir de ahí. Y muy complicado detectarlo además porque no veo que haya contrapeso en esas instituciones para poder detectarlo. Es decir, uno ve en otras institucionalidades, en algunos países con democracias más desarrolladas o instituciones más fuertes, en que hay contrapeso en esas mismas instituciones para poder detectar cuando sus funcionarios o incluso sus autoridades están siendo corrompidas. Pero me parece que en Chile no tenemos esos mecanismos. Entonces, estamos bastante desnudos para poder combatir si es que ocurre esa penetración final. Yo creo que hay chispazos ahí, pero claro, no podemos decir que haya permeado todas las instituciones y de una manera completa. Esperemos que no, Cristian. Yo creo que ahí ya estamos hablando de un Estado fallido. Esperemos que no. Esperemos que no ocurra, pero estamos en una situación extremadamente grave, ¿verdad? Y estamos a un punto de no retorno, que ojalá que las instituciones y el poder político se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Yo he visto a varios diputados ya hablar de este tema, ¿verdad?, con mayor fuerza, pero efectivamente tenemos que lograr que la policía, y yo te puedo decir algo, Nicolás, antes de terminar. El ataque, ¿verdad?, cobarde al comisario Valdés, yo recibí muchos mensajes y muchos mensajes no solamente de policía, sino que alto rango de la Policía de Investigaciones, donde nos hace retroceder. No hay un retroceso, esto al contrario, les combate a estas organizaciones criminales más fuertes. Ya atacaron a uno de los nuestros y se hace más potente el compromiso que tiene el detective con la ciudadanía. Y se ha demostrado estos últimos días, ¿verdad? El detective es me preguntaba una periodista, pero el policía, cuando se va de descanso, puede usar su arma de servicio. Obviamente uno no pierde la calidad de detective o de carabinero cuando está o cuando sale de su lugar de trabajo. Entonces, carabinero que anda civil, detective que ande civil o ande en vacaciones, van a actuar igual porque están encomendados por ley para actuar en cualquier situación que tenga que ver con la vida de él o la de un tercero. Claro, sí, la ley va por un lado, pero el apoyo político y el apoyo de gobierno va por otro, parece, pero claro, en algún minuto van a tener que confluir para poder hacerle frente a este mal.
Cristian Yavar Garrido, subcomisario en retiro de la PDI. Yo te agradezco, Cristian, tus comentarios y tus honestas respuestas también para hablar de este tema. Muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Yo además les recuerdo que me escriban a nicolperiodistachile@gmail.com. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias.